que un profeta de Dios quemó y redujo a cenizas a 100 soldados armados con lanzas y escudos. Elías dijo: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Esta escena nos recuerda que Dios está con su pueblo y que a quien Él manda, Él respalda. En las colinas antiguas de Israel, bajo un cielo inmenso y silencioso, ocurrió uno de los episodios más sobrecogedores narrados en las Escrituras. No fue una batalla entre ejércitos, ni una guerra entre reinos. Fue el choque directo entre la autoridad de un rey orgulloso y el poder del Dios viviente. Una historia registrada en el libro de Segundo de los Reyes, donde un solo profeta desafió al poder de un trono. El viento del desierto soplaba entre las montañas, mientras un hombre caminaba solo por los caminos polvorientos de Israel. Su figura era austera, su vestidura sencilla, pero su presencia imponía respeto. Era el profeta Elías, un hombre levantado por Dios para confrontar la idolatría de su tiempo. En aquellos días gobernaba sobre Israel el rey Ocosías, hijo de un linaje que se había apartado del Señor. Su corazón estaba inclinado hacia dioses extranjeros y su reino estaba marcado por la desobediencia. Un día, mientras se encontraba en su palacio en Samaria, el rey sufrió un accidente terrible. Desde una ventana alta cayó gravemente herido. Y mientras yacía debilitado en su lecho, la sombra de la muerte comenzó a acercarse. Pero en lugar de buscar al Dios de Israel, el rey tomó una decisión que provocaría el juicio divino. Envió mensajeros a consultar a Baal-Zebob, el dios de Ecrón, para saber si sanaría de su enfermedad. Mientras aquellos mensajeros atravesaban los caminos del reino, algo inesperado ocurrió. En medio del camino apareció el profeta Elías. El viento movía su túnica áspera mientras se interponía frente a los mensajeros. Su mirada era firme y su voz llevaba el peso de la autoridad divina. Les ordenó regresar al rey y entregarle un mensaje solemne. Por haber despreciado al Dios de Israel y buscar respuesta en un Dios extranjero, no se levantaría más de su lecho, sino que ciertamente moriría. Los mensajeros regresaron al palacio con temor y transmitieron las palabras del profeta. Cuando el rey escuchó el mensaje, su rostro se endureció de ira. No quiso arrepentirse ni humillarse ante Dios. En lugar de eso, decidió arrestar al hombre que había pronunciado aquella profecía. Así que envió a un capitán con 50 soldados armados para capturar al profeta. La compañía militar marchó por las colinas áridas de Israel, levantando polvo a cada paso. Armaduras de bronce brillaban bajo el sol, mientras ascendían hacia una colina rocosa donde se encontraba Elías. Allí estaba el profeta, sentado tranquilamente en la cima del monte. El capitán alzó la voz desde abajo, ordenándole que descendiera por mandato del rey. Pero aquel momento no era un simple encuentro entre soldados y un hombre solitario. Era el momento en que el poder de Dios sería manifestado. Elías levantó su rostro hacia el cielo. El viento sopló con fuerza, las nubes comenzaron a oscurecerse y el cielo se tornó turbulento. Entonces el profeta pronunció una declaración que cambiaría la historia de aquel día. Si verdaderamente él era hombre de Dios, que descendiera fuego del cielo. De repente, los cielos se abrieron con una violencia aterradora. Un resplandor incandescente atravesó las nubes, y una llamarada celestial descendió con fuerza sobre la colina. En un instante, el capitán y sus 50 soldados fueron consumidos por el fuego. Las llamas iluminaron el paisaje, mientras el silencio volvió a apoderarse del monte. Pero cuando la noticia llegó al palacio,
el rey no se humilló. En su obstinación, envió a otro capitán con otros 50 soldados. El segundo grupo marchó por los mismos caminos, subió la misma colina y encontró al mismo profeta. El capitán repitió la orden del rey. Elías volvió a levantar su mirada hacia el cielo. Y una vez más, el fuego descendió desde lo alto. La colina volvió a encenderse con la furia del cielo, y aquellos 50 soldados también fueron consumidos. Cien hombres armados habían sido reducidos a cenizas. No por el poder de un ejército, sino por la autoridad del Dios de Israel. Cuando el rey escuchó lo ocurrido, el temor comenzó a extenderse por el palacio. Sin embargo, envió un tercer capitán con otros 50 hombres. Pero este capitán era diferente. Cuando llegó a la colina y vio al profeta, no levantó su voz con arrogancia. En lugar de eso, cayó de rodillas ante Elías, reconoció la autoridad de Dios y suplicó por su vida y por la vida de sus hombres. En ese momento, el cielo permaneció en silencio. Entonces el ángel del Señor habló al profeta y le dijo que descendiera con ellos sin temor. Elías se levantó y descendió de la colina. Finalmente se presentó ante el rey y repitió el mensaje que Dios había enviado desde el principio. Por haber despreciado al Señor y buscar respuesta en un Dios extranjero, no se levantaría de su lecho. Y tal como fue declarado, el rey murió. Así quedó grabada para siempre esta historia en las páginas de la Escritura. No como un relato de destrucción sin sentido, sino como una advertencia solemne. Porque el poder de Dios no puede ser desafiado con arrogancia, pero su misericordia siempre se extiende hacia los que se humillan. Y en aquella colina de Israel, bajo un cielo que una vez ardió con fuego celestial, quedó demostrado que incluso el poder de los reyes es nada frente a la autoridad del Dios viviente. El impactante episodio del profeta Elijah y los soldados enviados por el rey Ahazia, narrado en el libro de Second Book of Kings, capítulo 1, no es simplemente una historia de juicio divino. En realidad, encierra una profunda enseñanza espiritual sobre la autoridad de Dios, la soberbia humana y el poder de la humildad. En primer lugar, este acontecimiento revela la absoluta soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. El rey Ahazías tenía poder político, soldados y autoridad humana. Sin embargo, su poder no podía prevalecer contra la voluntad divina. Cuando decidió consultar a un dios pagano, en lugar de buscar al Dios de Israel, demostró un corazón rebelde y endurecido. La respuesta de Dios a través de Elías fue una advertencia clara. Ninguna autoridad humana puede reemplazar la autoridad del Creador. El fuego que descendió del cielo no debe entenderse únicamente como un acto de destrucción, sino como una manifestación visible del juicio divino contra la arrogancia y la idolatría. Aquellos primeros capitanes llegaron con una actitud de imposición, tratando al profeta como si fuera simplemente un súbdito del rey. Pero Elías no representaba a un hombre, representaba la voz de Dios. Por eso, al desafiar al profeta, en realidad estaban desafiando al mismo Dios. Sin embargo, la historia también revela otro aspecto fundamental del carácter divino: la misericordia. El tercer capitán se acercó de una manera completamente diferente.
En lugar de ordenar, se humilló. En lugar de imponer autoridad, reconoció la autoridad de Dios. Y cuando lo hizo, el juicio no descendió del cielo. Esta diferencia nos deja una enseñanza espiritual poderosa. Dios resiste al orgulloso, pero muestra gracia al humilde. El problema no era solamente la misión de los soldados, sino la actitud de sus corazones. Así, este relato nos recuerda que el poder humano, la posición o la autoridad terrenal no pueden protegernos cuando vivimos alejados de Dios. Pero también nos muestra que siempre hay esperanza para aquellos que se humillan y reconocen su necesidad del Señor. En última instancia, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante Dios. Si nos acercamos a Él con orgullo y autosuficiencia, o con humildad y reverencia. Porque como quedó demostrado en aquella colina de Israel, el verdadero poder no está en los ejércitos ni en los tronos, sino en el Dios que gobierna los cielos y la tierra.